bueno simplemente es la forma que nos ha facilitado la comunicación a largas distancias, país, o ciudad, ciudad. Podemos conectarnos con algunos familiares o conocidos que tengamos en el exterior. Uno encuentra gente que no ha visto en mucho tiempo. Es más, yo encontré una hermana que no la había visto hace mucho tiempo, una medio hermana. Puede guardar fotos y pasar documentos, tareas, trabajos con otras personas, con los de la universidad más que todo. Lo malo es que desgraciadamente estamos perdiendo nuestra cultura, estamos olvidando qué son las bibliotecas, olvidando qué son los libros. Hay cosas que me disgustan como los chismes, porque las redes sociales siempre están para inconvenientes, malentendidos con las otras personas. Lo malo es que también la privacidad de uno queda en cero. Perdemos el sentido humano, del sentir, del escuchar a la persona al lado de nosotros y preferimos estar miles de horas al frente de un computador. Se encuentra muchas veces con gente, pues, muchas veces depravados sexuales, gente que le escribe a uno cosas terribles. He sido víctima de esas cosas. Según se informa en el blog de Twitter, cada segundo se emite un promedio de 600 mensajes en el servicio de microblogging. En el 2007 se lanzaban al ciberespacio unos 5.000 tweets al día. En el 2008 la cifra se multiplicó a 200.000 al día y en el 2009 fueron 2,5 millones de trinos cada 24 horas. El año pasado se superó la cifra de los 50 millones de frases de no más de 140 caracteres que se publican diariamente en Twitter. Este es solo un ejemplo y una demostración del acelerado crecimiento del uso de una herramienta como Twitter, que es una red social, que en un espacio como 140 caracteres, señor Sendales, pues le brinda a usted la posibilidad de publicar lo que está pensando, información y demás. Y quiero darle a usted la palabra para que me dé su primera impresión del tema de hoy. Yo creo que hoy hemos estado como con una visión muy optimista y este es un fenómeno paradojal que tiene muchas cosas positivas, muchas cosas para aprovecharle, pero también podemos hacerle unas críticas. Como la vida. Entonces, como todo. Entonces, nos enteramos de muchas cosas, una gran democratización de la información, las cosas que no podían decir los medios tradicionales, ahora las encontramos por las redes sociales, pero también terminamos enterándonos de cosas que no tenemos por qué enterarnos o que no nos queríamos enterar. O a quien no le ha llegado un correo, con una información desagradable. Un correo de un accidente que tú no querías ver. Un correo, un Twitter con, digamos, con un chisme del que tú no te quieres enterar. Doctor, ayer estuve yo mirando el computador hablando de la relación de Shakira. Es importante diagnosticar y definir algo aquí. Es importante definir. El paradigma Twitter es un nuevo paradigma de la comunicación. Rompió, el correo era una herramienta pasiva. Facebook es una herramienta que reúne ciertas personas. Twitter es una herramienta interactiva que le da poder. A diferencia de lo que dice el doctor, nos da identidad. Por primera vez, el anónimo, el ser cualquiera, el que no, puede comunicarse con la gente, con los medios. Diferente de los medios, los medios hoy más que nunca se están flexibilizando. @ el colombiano se dirige a la gente. Pero entonces quiero hacer una diferenciación y ahí preguntarle a usted, doctor. Dividimos las redes sociales entonces entre Twitter, lo que era el correo electrónico y lo que es Facebook. Es decir, vuelvo a decirte una cosa importante. No, redes sociales es todo nuestro compendio. Las herramientas que están participando hoy, Facebook, Twitter, Twenty, LinkedIn, etcétera, son nuestras herramientas para desarrollar y gestionar las redes sociales. Entonces, lo importante es decir, dentro de las herramientas, Twitter ha cambiado el paradigma y ha accedido a un nuevo modelo de conocimiento e interacción con los usuarios. Para hablar de un nuevo tipo de periodismo, de comunicación, claro. No nos cerremos al periodismo de comunicación. Lo que pasa es que él piensa que Twitter es un paradigma nuevo. Y no, digamos, el paradigma ya está implícito en Internet y ya se está estudiando desde hace 10 años. ¿Qué sucede? En algún momento se pensó
que esto iba a ir desplazando los otros medios, pero lo que vemos hoy es un fenómeno de convergencia. Ahora están convergiendo todos los medios. En algún momento hubo un susto de que de pronto la televisión se fuera a acabar o esto. Pero no, venga, la televisión está adquiriendo nuevas posibilidades con este medio y con esta herramienta. Entonces, no estamos superando diciendo es que se están perdiendo los otros medios, sino los están superando los monopolios. Pero ahí yo quisiera hacer un punto porque tenemos es bastante extenso, digamos, son muchas cosas positivas, cosas negativas, y la idea de este programa, tuvimos uno anterior en donde hablamos también de todo esto, que es un tema súper extenso, y por eso decidimos hacer esta segunda edición. Pero yo quiero ir a las cosas puntuales, y quisiera, César, digamos, comenzar contigo, que me has pedido la palabra, y es, hay cosas positivas y cosas negativas que mencionaban el psiquiatra y que mencionaba el sociólogo Sendales. Vamos, una de las cosas negativas, creo yo que todos coincidimos en lo que está pasando. Le quiero preguntar del lenguaje. Además, usted pues trabaja con el lenguaje, es comunicador. Lo que está pasando con el lenguaje como tal. Uno sí ve que está habiendo una degradación de cómo nos estamos comunicando debido, digamos, principalmente al Twitter, pero también a las redes sociales como tal, al Messenger, pero yo creo al que celular. Eso, Camila, uno lo puede mirar desde dos puntos de vista. Evidentemente, como dice el doctor Sendales, el Twitter, los medios de comunicación y todas las cosas en la vida tienen cosas buenas y cosas malas. Esa es una constante. Aquí puede haber un problema con los 140 caracteres en el tema Twitter, y es que a uno lo lleva a simplificar las palabras y a degenerar el lenguaje. Pero en el caso mío, yo lo interpreto como un reto a decir muchas cosas en pocas palabras. Aprender a sintetizar. Sin abreviar las palabras, pero aprendiendo a sintetizar, a ser concretos. Y eso me ha servido en mi actividad periodística, porque me he vuelto mucho más concreto, me he vuelto mucho más puntual en el concepto, en el análisis y en la información. Y yo ahí veo un factor positivo, a diferencia de ese factor negativo que podrías estar mencionando, con la degeneración del lenguaje. ¿Qué fue el que tocaste con la evolución? ¿Qué va a pasar con los niños tuyos? Pero ¿sabes una cosa, Camila? Perdóname, es que me preocupó lo que dijo el doctor Germán sobre el tema de la evolución, porque lo vi un poco inquieto con el tema de la evolución a través de los medios y de las redes sociales. Hace 1000 años el poder lo tenía la guerra, hace 500 años lo tenía el pensamiento, en el siglo pasado lo tenía la información, hoy lo tiene la tecnología. Lo sigue teniendo la información y la tecnología, pero siempre lo han tenido las mujeres. Las mujeres desde Eva, no hay la menor duda. Pero doctor Germán, es un poco, la evolución es la consecuencia de lo que nosotros mismos nos inventamos, le vamos poniendo a disposición a la sociedad. Yo creo que si no nos metemos en ese medio, nos quedamos atrás. El peligro es el comentario ese del narcisismo, que quiere decir yo existo si los demás me reconocen. Pero no es al revés. No es lo que yo le digo, devolverle uno a esa persona que me oye o que me ve, la posibilidad de decirle, es lo que está explicando, muy bien. Claro, lo que tú dices, es de decirle, alguien me dice a mí en el Twitter, ¿qué opina de la contratación de fulanito de tal, de Leider Preciado para Santa Fe? ¿Usted que es hincha de Santa Fe? Yo le digo, mire, el tema se jodió, y resulta que eso no lo digo tan abiertamente en radio o en televisión. Pero mira que, Camila, tocando el tema, volviendo al tema del lenguaje, yo pienso que hay un mito con el tema de que se está corrompiendo el lenguaje. César. Pero venga, pero le interrumpo un segundo. Yo no creo que sea tanto mito. Yo lo invito a que usted vaya a los colegios, que son exactamente los que están todo el día en el chat, en el Messenger, usando Twitter y usando Facebook, a ver cómo están escribiendo y comparémoslo con hace 10 años y su generación. Y se están volviendo un poquito autistas y alejados del mundo. 140 caracteres están permitiéndole a los muchachos empezar a pensar cómo diablos escribo yo en 140 caracteres lo que quiero. 1. 2, hoy en día la ortografía es castigada en Twitter. Castigadísima. Pero no hay nada peor que una mala ortografía. Yo encuentro a mi hijo... O a veces una mala información, caso de la niña Machado con el tema de los coreanos. Yo encuentro a mi hijo preguntándome, cuando se reúnen en mi casa, se reúnen en los computadores de mi casa todos los amigos, oiga, ¿cómo escribe estábamos? ¿Cómo se tiene? Pero venga, le digo una cosa y le invito a que veamos una nota sobre el lenguaje hoy en día en las redes sociales para ver si coincide con lo que estamos diciendo acá. La interacción inmediata que permiten las redes sociales y el acelerado estilo de vida moderno ha modificado la forma de comunicarnos, no solo eliminando las distancias, también en la forma en que concebimos el lenguaje. Es así como en la web se han gestado diferentes tipos de lenguajes, casi códigos, que han evolucionado a partir de signos y caracteres alfanuméricos.
Uno de ellos es el lenguaje Lit o Lit Speak, que emplea números para reemplazar las letras según su parecido. Así, el 1 puede ser una I o una L, el 3 la E o la B y el 5 una S. Existe también el lenguaje XAT o SMS, que surgió con el uso de los mensajes de texto. En este lenguaje se abrevian las palabras reemplazando sílabas o palabras por símbolos que sean equivalentes fonéticamente. Y están los famosos emoticonos o emoticones, que expresan emociones por medio de símbolos del teclado de forma creativa. En Twitter, el reducido espacio de 140 caracteres también obliga muchas veces a abreviar palabras. Una muestra de que en la era digital, más allá de la forma, lo importante son las ideas. Esa era nuestra nota sobre el lenguaje. Quisiera preguntarle a usted, doctor Sendales, ¿cuál es la opinión sobre lo que está pasando con eso? Digamos, muy clara, porque he pensado mucho el tema, lo he comentado con mucha gente y lo hablábamos tal vez en el programa pasado, de que el lenguaje es algo vivo y el lenguaje muta. Nuestro lenguaje, decía yo, viene del griego y del latín. Y en su momento se pudo considerar una degeneración. Pero la mutación los lenguajes siempre... están vivos. Pero, doctor... y a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, se están creando nuevos lenguajes. Hay una serie de símbolos que son muy interesantes y que desarrollan también el pensamiento de los muchachos. Hay una cosa que tú dices que es muy importante, y es que el lenguaje se volvió propio. Antes el lenguaje lo imponían las academias, los diccionarios. Hoy los muchachos crean un lenguaje, se están creando casi nuevos lenguajes XD, caritas felices, todo ese tipo de temas, y pienso que es la gran oportunidad. El diccionario en los últimos 10 años ha duplicado el número de palabras, aceptado por la Real Academia Española. Yo creo que esa mutación del lenguaje y ese nuevo lenguaje hace parte de la nueva vida también. Claro, es que uno no puede... el pensamiento tiene una estrecho significación con el lenguaje. Entre más tengamos palabras para pensar, más son las posibilidades de pensamiento. Entonces, si crece el lenguaje, estamos creciendo. Claro, pero el estamos pensamiento. hablando de redes sociales y han sido muy claros. Entonces, en los términos de neurociencia o del cerebro, se llaman redes de intercomunicación neuronal, de sinapsis, y eso se arboriza, se crea, se evoluciona. Si hay información y conocimiento, lectura, compartir allá la mamá con los niños, si eso se quita, esas experiencias y esas memorias ancestrales se van a perder. No sabríamos qué pasa con la especie. Entonces la especie va a seguir siendo la reina de la creación, o cómo es la vaina, van a mandar los micos, nos diferenciamos por el 0.1. ¿Y sabe por qué nos diferenciamos? Porque somos inteligentes. Los tengo que interrumpir porque precisamente de ese tema vamos a hablar en el siguiente segmento. Los efectos ya en la parte física del ser humano que ha generado la tecnología y esta adicción a las redes. Ya regresamos, vamos a comerciales.